Bueno, pues entonces Comienzas tú. comenzamos, Sí, comenzamos la clase de hoy, que para nosotros es una clase muy especial. Es una clase muy especial porque llevábamos tiempo con los alumnos pensando en proyectar un pequeño centro para el flamenco, un centro coreográfico en torno a la figura de María Pagés, en Granada, además, al lado de la Alhambra. Y entonces, pues tener hoy a María, pues y al Arbi es algo muy excepcional para nosotros porque ellos nos pueden decir muchas cuestiones que a nosotros como arquitectos nos pueden resultar muy interesantes para el proyecto. Pero no me refiero solamente a las cuestiones que son puramente de programa ni a las cuestiones que son funcionales, sino a cuestiones que son mucho más profundas, como son las relaciones que puede haber entre la danza, entre la arquitectura, entre las distintas artes. De todo esto es de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, primero de todo, quiero presentarles a los directores del curso, a Fernando, a Álvaro Puntoni, también a Ana Paula, a los alumnos, a María Pagés y a Larvi. Bueno, María Pagés poca presentación necesita porque es una bailaora y coreógrafa de flamenco realmente que está reconocida a nivel internacional, es decir, es una de las grandísimas figuras no solamente del flamenco sino de la coreografía. Ella comenzó su carrera en la compañía de Antonio Gades, un gran bailarín también, si algo me equivoco también me corregís, y tiene premios, pues, premios nacionales e internacionales de grandísimo nivel, como el Premio Nacional de la Danza, el Premio Leonid Massin, el premio la medalla de Andalucía también, entre otros, y muchos más, y la medalla de oro al mérito en las Bellas Artes en el 2015. Debo decir que precisamente fue esta medalla al mérito en las Bellas Artes lo que hizo que pudiéramos conocer a María y a Larvi, porque esto es una anécdota que cuando se entregó esta medalla, que la entregaron los Reyes de España en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, en un espacio maravilloso, pues el azar nos había puesto en el mismo banco porque éramos los distintos premiados, éramos pues Paredes, Pedrosa, Pagés y como todos empezamos por P, pues estábamos sentados. Como los reyes suelen tardar siempre bastante, en Brasil no sabéis porque no tenéis reyes, pero suelen a veces retrasarse, pues, pero ellos no, es el protocolo, ¿no? Estábamos sentados y claro, nosotros sabíamos quién era María Pagés porque la habíamos admirado muchas veces y nos presentamos. Bueno, nosotros es que somos arquitectos, que claro, a un arquitecto no le conoce nadie así a nivel de público, ¿no? A nivel social, solamente otros arquitectos, ¿no? Y ella nos dijo, pues es que a mí me gusta muchísimo la arquitectura. ¿Cómo? Ya nos quedamos como que ya nos pareció algo como sorprendente. Dice, sí, yo además tengo una gran admiración por la figura de Oscar Niemeyer. Bueno, nos quedamos todavía más impactados, ¿no? Dice, es que yo además he estudiado la obra de Niemeyer, he bailado también y he creado coreografías para Oscar Niemeyer, para la inauguración del centro Oscar Niemeyer y son unos temas que me interesan muchísimo. De hecho, yo había preparado una obra que es la obra Utopía, que ahora vamos a ver una pequeña presentación de esta obra. Entonces, esto es un poco el origen también de nuestra amistad, de la cual hemos abusado también para tenerlos hoy en clase con nosotros, porque, como ya digo, es un grandísimo honor el que estén con nosotros. Pero claro, en María yo creo que ahora mismo es absolutamente indisoluble con el Arbi y el Artí, que es alguien fundamental porque es con quien ha creado María la compañía, el Centro Coreográfico María Pagés. El Arbi El Artí es marroquí, él viene de la preciosísima ciudad de Asila, creo, ¿verdad? Larbi, y es escritor, poeta, dramaturgista y además es
también catedrático de literatura española y de literatura hispanoamericana en la Universidad Mohamed Sank en Rabat. Entonces, todas estas cuestiones, estas vinculaciones entre la literatura, entre la danza, entre la música, ha hecho que primero la compañía de flamenco de María Pagés pues tenga unas coreografías absolutamente cultas, profundas, que van mucho más allá de lo que es simplemente el baile, ¿no? Y que es algo, son obras que son extraordinarias. Y por otra parte, aparte de la compañía de flamenco, la creación, que luego nos detendremos en las preguntas, del centro coreográfico, porque el centro coreográfico es muchísimo más que la sede de una compañía de danza. Es un centro en el cual no solamente se ensayan y se preparan las coreografías, sino que también es la siembra de la enseñanza. Es un centro que está dedicado también a enseñar, que está dedicado también a transmitir todo aquello que María Pagés y Larbi han creado hasta ahora. Y a mí me parece que eso es lo más valioso del centro coreográfico, que es la transmisión, porque es que si no nos quedaríamos solamente con la maravillosa danza de María en este momento y con las producciones que ha hecho con Larbi. Pero esta siembra de la enseñanza en el centro coreográfico a mí me parece que es algo muy importante para nuestro flamenco, para nuestra cultura y es algo que yo creo que también va a ser muy interesante hoy para compartir con todos vosotros. Entonces, si queréis compartimos, bueno, decimos hola, os decís hola y luego el plan era compartir un poquito un pequeño corto de Utopía para poder ya pasar al diálogo, Larry. Vale. Voy a conectar está en YouTube y la voy a poner, la voy a compartir. Pero que nos digan ellos hola también, ¿no? Sí, sí. Hola. Espera. Sí. Ahora. Bueno, muchas gracias, Ángela y Nacho, por invitarnos y a vosotros, a Ana Puntoni, a todos, porque para nosotros es un gusto estar aquí, porque es verdad que nos gusta la arquitectura, nos interesa muchísimo y porque es una ocasión para compartir cosas que a veces, desde las obras que nosotros hacemos y que luego representamos en el teatro, a Larbi y a mí nos encanta poderlas compartir, y es todo aquello que hay en torno a las artes y a confrontar unas artes con las otras, a compartirlas, a inspirarnos. Y sin duda la danza y la arquitectura son dos bellas artes que tienen mucho más de lo que parece de compartir y de inspirarse entre unas y otras. Así que es una ocasión maravillosa para nosotros también y para mí en particular, y Larbi ahora que diga. Nada, muchísimas gracias por invitarnos. Yo creo que es un momento... A ver, nos invitáis a un país que consideramos la prolongación de nuestro hogar, ¿no? Es un país con el que tenemos unos vínculos muy, muy fuertes. Y antes de conocer a Niemeyer y después de conocer a Niemeyer y tener esa relación directa durante como 3 años, el tiempo que duró el trabajo, el montaje, la creación de Utopía, yo creo que decir, hablar de Brasil pues siempre produce una emoción muy especial. Probablemente, no sé, decir que estamos ahí trabajando para... es muy probable que estemos en Brasil en octubre. Estamos trabajando con nuestros amigos en Río de Janeiro para llevar Paraíso Los Negros en la última creación. Y es decir, pase lo que pase, si es posible, estaremos con Paraíso Los Negros en octubre en un país al que queremos mucho. Bueno, seguimos luego hablando un poco y comentando algunas de las cuestiones que ya ha introducido María y Larbi sobre intereses cruzados, pero yo creo que, como decía Ángela, empezamos
si soy capaz de hacerlo, compartiendo. Me parece que es breve, son 7 minutos nada más, Es breve. lo que hay en YouTube de la obra Utopía, pero que yo creo que es muy interesante verla en común, verla juntos y luego comentar algunas de las cuestiones que van a surgir naturalmente, pero que ya están surgiendo. Entonces voy a ver si soy capaz de... sí, a ver. Listo, Nacho, esto. Nacho, ¿Sí? hay un tema, no estoy seguro si el sonido, ¿cómo hace Victoria o Ana para compartir el sonido de... ¿No lo oís bien? ¿No lo oís? No se oye. No se oye bien. No, es Cuando- así, es una opción, ¿no, Ana? Sí. Vai, Quando explica for- pro... Ah, Vitória, desculpa, diga. Quando, antes de compartilhar, tem que clicar em Antes. Antes. Tienes uma caixa ¿Sí? abaixo dela. Quando Sí. compartilha, share screen, share computer sound. Tú tienes que elegir mientras compartilha esta... ¿Entendeu, Nacho? Hay una Sí, opción. pero no lo veo. Estoy en compartir, en la caja de compartir pantalla, Sí, abajo pero tienes sí. 2 cajas. Tienes que clicar ahí. Aqui, ó, share sound. Quando preme Ok, ya está. Aí, bueno, Nacho. Ya está. No, estás compartiendo todo el escritorio, Nacho. Ya. Es que no es tan fácil, ¿eh? A ver, Ya. un segundo. Tú estás compartiendo screen. Tú tienes que Ahora está compartir. Listo. Ahora. No, sigue compartiendo screen. Tú tienes que compartir. ¿Ahora? Ahí. No, Nacho. Perdón. ¿No? ¿No? No, porque tú tienes... Ah, agora sim. Mas não está sem o sonido. ¿Sin sonido? Podemos compartir nosotros desde Sí, aquí, perfecto. ¿no, Victoria? Venga, Perfecto, mejor. sí, porque no sé lo que pasa. Creo que es porque No, lo tengo no es- instalado. No, estava correto, Nacho, pero é que quando tu tienes que elegir que quieras compartir, creo que eligió screen, que Ya. tenías que elegir solamente YouTube Utopia. Ahora. Aí. E agora pode engrandecer isso. Perfeito. ¿Ahora? Perfeito. Bueno, ha costado. Hay algo raro en la velocidad, ¿no? Sí. Hay algo Sí. extraño. Sí. Ahora está mejor. ¿No? Ay, caminante, no, ay, camino. Si me este lado a la mano. Está bien. Caminante, La esa velocidad Ay, camino, No va bien la velocidad, ¿eh? Ya.
A ver. Nacho, vamos a intentar desde aquí. Vale. Victoria o Ana. A ver si podéis. Oi. Intentamos desde aqui. Uhum. Vamos tentar, Vitória, por favor. Sim. Qual é o... Utopia. Te Aí, doy el link. Envíale el link, sí, o el teaser Mira. igual. Es ¿Es en posible meter el YouTube. link en el chat? Mira, es YouTube y luego. Uf, a ver. Un segundo. En el chat voy. Ese es el link que estoy usando. Perfecto, ya está en A el ver si- chat, Victoria. Sim. Ya está en el chat. Gracias. Es que iba muy mal de velocidad y muy poca calidad, daba, además. Ah, vídeo indisponível. No, falta una key al final. Ah, sim. Key. Ahora. Ahora. Velocidade normal. Vale. Estão vendo aí? Sim, amplia ela aí, Vitória. Vê se o som... Ay, caminante, no hay camino. Si no este lado, a en la mar. Caminante, son tu jueves ya. Ay, camino, y nada. Señor.
vuelan bien lejos, vuelan bien lejos, vuelan bien lejos, vuelan bien lejos, emprende libre el vuelo hacia los cielos y emprende libre el vuelo hacia los cielos. Bravo. Bueno, Pues la verdad es que ha sido una maravilla, aunque sea un pedacito solamente. No, Ayer increíble. tuvisteis la proyección de una oda al tiempo Ujú. y hoy queríamos empezar con este breve, con este fragmento de Utopía, sobre todo para que María nos explicara también qué relación es la que hay con Niemeyer y con Brasil, o sea, cómo surge Utopía y por qué Oscar Niemeyer precisamente y Brasil. E sabe, Ângela, perdão, Maria, mas eu ia perguntar a Maria, que increíble os cenários, estas linhas em movimento, e é Maria que imaginou este cenário, não? Por os créditos, são increíbles. María, no te oímos, María. María. Sí, ahora. Ahí. Que Ahora. la idea de Utopía nació por una conversación con el que fue luego el director y el que puso en pie el Centro Niemeyer de Avilés, que es Natalio Grueso. Entonces coincidimos por casualidad en Alejandría, en Egipto, en una de las giras que hacíamos,
y nos habló de Oscar Niemeyer, de este centro que se iba a hacer en Avilés y que estaba en marcha, que como sabéis es un proyecto muy ambicioso. Y a partir de ahí, hablando y comentando quién era Oscar Niemeyer, que todos conocemos a Oscar Niemeyer por arquitecto, pero poco sabíamos de él como persona, como ser humano, y recuerdo que hizo este comentario que así con 100 años él seguía yendo al estudio a trabajar, y de pronto pues bueno, me fue interesando todo esto. Yo tengo en mi familia, mi padre no, que ya falleció, no, le habría gustado estudiar arquitectura, que luego estudió mi hermano arquitectura. Es decir, yo siempre he crecido entre muchos planos, ¿no? Y entre mesas y Rotring que habría en esa época, y Cartabón y Escuadra. Y bueno, era todo me es como bastante familiar, ¿no? Los planos de papel vegetal, todas estas cosas. Pero bueno, volviendo a Niemeyer, surgió la idea de ir a verlo, y es cuando Larvi y yo emprendimos este viaje maravilloso por la curiosidad que teníamos y por conocer más sobre Niemeyer directamente, teniendo la oportunidad de tener este encuentro con él en su estudio de Río de Janeiro, y luego conocer su obra también. Visitamos Brasilia, visitamos Sao Paulo, entonces teníamos muchísimo interés en conocer de primera mano y en Brasil lo que era su obra, lo que era él como persona, como ser humano, y luego lo que era directamente todas las conexiones que pudiéramos encontrar en torno a su obra, a su vida y a los mensajes, ¿no? de toda su obra. Y a partir de ahí empezamos a trabajar. Me gustaría que Larry un poquito también contara de ese viaje, que fue fundamental, y de la persona y de todas las conexiones que empezamos a hacer allí ya en Brasil. Larry. Sí. Bueno, vamos a seguir hablando, ¿no? Sí, ese viaje yo creo que fue fundamental. Recuerda, o sea, la visita a su estudio, su equipo, la ciudad de Río, toda, bueno, las visitas que hicimos a sus obras. No, yo creo que lo más importante de decir, en el momento en que hay una anécdota que está bien que la cuentes el día que sales de casa, te pierdes, está lloviendo, entras a un... O sea, es decir, hay muchísimos... Hay cosas como es decir, nosotros vivíamos en países diferentes. María estaba en Madrid, yo en Rabat, y un día, porque era un domingo, sobre la 1 me llama y me dice, oye, que acabo de salir de la exposición de Niemeyer y me encantaría que hiciéramos algo sobre Niemeyer, ¿no? Es decir, porque o sea, un domingo lluvioso, que probablemente María estaba, es decir, un poco así, una cosita así melancólica, y se perdió por las calles y se encontró con Niemeyer casi de bruces, ¿no? Es decir, es verdad que la primera conversación que tuvo con Natalio fue en Egipto, pero fue una conversación con el director de un proyecto maravilloso, la verdad, que luego volveré, si os apetece, volveremos a hablar del proyecto del Centro Niemeyer en Avilés, y ese hombre que era como un animal de creativo, el Natalio Grueso, pues era un liante, es decir, que en una fiesta, pues no, porque estamos a ver, y era su forma de ser, su forma de concebir el mundo, liar a los demás. Es decir, tengo algo de él, ¿cómo se llama? Soy un poco igual. Esa conversación se quedó. María en Madrid se encuentra con Niemeyer a como, 2 minutos de casa, 2 minutos de la casa
que teníamos en Madrid, ¿no? Y fue esa llamada, oye, tenemos que. Entonces, a ver, lo más importante de la investigación que se hizo posteriormente de Niemeyer es extraer su ética y convertirla en movimiento coreográfico. O sea, Utopía es un trabajo sobre la ética niemeyeriana. Es una transformación de lo que es ¿cómo se llama? Su forma de concebir el espacio, de trabajar el espacio en valores. Por eso la obra se llama Utopía, ¿no? Entonces, en fin, yo creo que es un poco la base y luego seguiremos hablando de la obra. Hay un dato muy importante antes de que se me... cuando llegamos, María y yo, a Río de Janeiro y fuimos a verle, a mí me produjo, porque mi padre se murió a los 105 años. Entonces yo tenía mucha experiencia en la relación con seres, con unas personalidades extraordinarias que han resistido hasta que dejaron de resistir y se fueron por deseos. Es decir, entonces, cuando fuimos la primera vez, Niemeyer tenía 102 años y yo no hablé, yo solo observé porque no pude hablar, solo le observé y estaba con mi padre. Hubo una cosa como de una profunda intimidad. Bueno, ya seguimos hablando. Qué lindo eso, ¿no? Muy bonito. De la edad, Larbi, porque nosotros siempre hablamos de eso, ¿no? Brasil como país va a ser 200 años en el próximo año. Pero Niemeyer vivió más de la mitad de la historia del país. Entonces, imagínate un hombre que vivió más de la mitad de la historia de un país. Niemeyer es como si fuera el país, ¿no? El país. Llamamos Brasil porque Niemeyer empezó a llamar de Brasil, porque un poco así que miramos este hombre, ¿no? Y eso lindo que hablan, ¿no? De su ética, que es una utopía. Para nosotros, de verdad que este momento, ¿no? de los 50, de los 60, donde llegó al ápice de Brasilia, es como si fuera siempre para nosotros una promesa de felicidad permanente de un país que no se cumplió, pero que seguimos intentando siempre, ¿no? Creo me gustaría Sí, añadir María. algo sobre Sí. esto también. Sí. ¿Me oís? Sí. Sí, ¿Me oís? sí, sí. Me gustaría añadir, ¿me escucháis bien? Sí, sí. Sí, perfecto. Sí. Vale. En la exposición que comenta el área, Se pierde. que era una exposición que se... Voy a otro sitio. Os voy a enseñar un poco la casa, a ver si tengo mejor cobertura. Bueno, ¿aquí mejor? Sí, sí, se te Aquí escucha. sí. A ver, Sí, sí. ¿aquí mejor? Sí. Vale. Bueno, entonces quería comentaros, en esta exposición que comentaba Larbi, que fue, era una exposición muy importante que se hizo en la Telefónica, que es la gran empresa que todos conocéis, y fue una exposición muy interesante, fue una gran exposición, muy bien trabajada, muy bien presentada, y es la que comenta Larbi que yo paseando un día, lloviendo en Madrid, y después de haber tenido esta conversación con Natalio Gruesos, que me habló de Niemeyer, me la encontré de casualidad, era el último día de la exposición, pregunté, hoy ¿puedo pasar? Porque llevan a cerrar, y ese momento la verdad que fue el detonante para hacer este proyecto. Y una de las cosas más interesantes, yo creo que también
es interesante para esta clase es saber por esa exposición, porque lo explicaba muy bien, cómo era el proceso creativo en los proyectos de Niemeyer. Y fue muy curioso porque parece que cuando iba viendo pues, todos los pasos que allí explicaban, era como algo que yo ya conocía, era como que era muy similar a los procesos creativos que nosotros, los que nosotros siempre estamos a la hora de hacer una coreografía. Y es curioso que siendo mundos aparentemente diferentes, porque el resultado son creaciones de diversos objetivos, pero al final somos muy parecidos. Entonces era curioso como Niemeyer contaban, ¿no? Que él hacía primero le venía una idea, como dice Larbi, siempre muy relacionada con esa implicación social y con esa ética que es la que ha conducido siempre sus proyectos, y hacía unos trazos muy sencillos sobre lo que podía ser desde a vista de pájaro, ¿no? Luego escribía, y él tenía una manera de escribir que era muy poética, y escribía lo que él pensaba que tenía que ser ese proyecto, y si al final le gustaba cómo era esto, pasaba luego a detallar ya sobre el plano, no sé, eso ustedes lo saben mejor. Pero es que en coreografía este proceso es muy parecido. Los trazos a vista de pájaro de los movimientos de los bailarines los hacemos igual. Esto que comentaba antes, el trabajo, por ejemplo, dramatúrgico del Larbi, de definir paso a paso cómo va a ser el proyecto y cuáles son las claves y el relato, ¿no? que va a tener y el mensaje. Y luego ya nos ponemos manos a la obra con todos los que integran el equipo y a detallar, ¿no? ese esqueleto. Entonces es curioso cómo el descubrir estas cosas nos empezó a acercarnos todavía más a ese interés, ¿no? que teníamos y que nos llevó a Brasil a conocerlo y a llevar a cabo este proyecto Utopía. Eso creo que es interesante por conectar, ¿no? cómo son las artes y sus procesos. Al final yo creo que todos tenemos procesos o metodologías muy similares. Yo creo que hay una cuestión que sí que es común, que es que entender la danza también como una tarea colectiva, porque muchas veces, claro, María, tú eres tan fuerte en el escenario que puede haber personas que solamente se queden con tu imagen, porque es tan poderoso lo que haces, ¿no? que es algo que es impactante, pero solamente al final, cuando pasa toda la relación de créditos de todas las personas que han trabajado en Utopía, es cuando nos damos cuenta del esfuerzo y de la tarea verdaderamente colectiva que supone una creación y una coreografía como es Utopía, ¿no? Que es lo mismo un poco que sucede también con la arquitectura, que muchas veces pues, parece que es el nombre del arquitecto y sin embargo pues, un arquitecto él solo poco es capaz de hacer, siempre necesita pues, un equipo grande detrás, ¿no? Y entonces, bueno, la magnitud de la producción de una coreografía yo creo que es algo que va mucho más allá del trabajo de una persona, ¿no? Porque hemos visto, están los textos, ¿no? En Utopía hay textos de Larbi, textos de otros autores, distintas músicas, aparte de todas las personas que trabajan allí, ¿no? Entonces, a mí me gustaría también que todas estas cuestiones de la danza como tarea colectiva también, pues, se la explicarais bien también a los alumnos, ¿no? Porque es cierto que el trabajar muchas personas en la misma dirección es lo que produce obras tan importantes y tan hermosas como es Utopía. Sí, tú lo estás diciendo muy bien. En realidad, yo soy la cara visible de todo un trabajo enorme, bueno, toda la compañía, los músicos, como veis, es todo muy
somos mucha gente en el escenario, sobre todo en estos formatos como Utopía, y luego también están los que no se ven, que son los técnicos, el hacer toda esa montaje a cada sitio que vamos, que es como empezar desde el principio, ¿no? A montar la escenografía, a montar todas las luces, es decir, que soy la punta o lo que más brilla a veces ahí, pero en realidad hay muchísimo trabajo detrás. Una cosa muy interesante que hizo Larbi en Utopía y que hasta entonces pues se ha hecho muy poco, es recoger todo el proceso creativo en un libro. Se llama Utopía del buen lugar y bueno, yo creo que... No. Se corta. María, te perdemos. María. Sí, ¿hola? Te hemos perdido. Ahora sí. Ahora. Vale. Digo que es hacer, no sé hasta dónde me habéis oído, es hacer un libro que recoja Ahí, todo sí. el proceso creativo. Y ese libro, Larry, si quieres comentar algo sobre Utopía del buen lugar. Yo creo que hay una cosa muy interesante, decir lo que dijo Ángela, es decir, la fuerza de un intérprete en el escenario. Es decir, y esa fuerza depende, es decir, mucho de la grandeza y del carisma que tenga el intérprete, pero ese intérprete y su carisma, si no entra en un mecanismo más complejo donde se combinan muchos elementos, ese carisma pasa casi desapercibido. La fuerza probablemente, o sea, estoy convencido de la fuerza de los trabajos coreográficos de María Pagés, donde intervengo yo también, es la combinación del ritmo, conseguir un ritmo. Y ahí creo arquitectura y coreografía combinan. Es el ritmo que los combina. Es decir, la belleza, el potencial, la grandeza de un intérprete, de María moviéndose en el escenario, de María habitando en el escenario, se debe a una estructura arquitectónica donde intervienen muchos elementos. Bueno, elementos probablemente, es decir, luz, música, es decir, pero hay elementos muchísimo más pequeñitos que se trabajan y que se elaboran de manera muy concienzuda, son los que hacen que los brazos de María, cuando los levanta, tienen los brazos largos, pero luego hay elementos teatrales que hacen que esos brazos sean infinitamente largos, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante. La coreografía facilita la posibilidad de que los intérpretes habiten bien o mal el espacio, como un arquitecto puede permitir a una persona habitar bien o mal su propia casa, o su propio barrio, o su propia ciudad, o su propio país. Yo creo que esa es la correspondencia entre coreografiar, crear espectáculos, ¿vale? Y construir casas, lo que quiera. Creo que es muy interesante este tema porque, al menos en nuestra cultura, yo siempre he dicho que en España ha habido grandísimos, increíbles pintores a lo largo de los siglos, maravillosos e increíbles escritores, pero la dificultad de llevar a cabo una labor coreográfica, es decir, un compositor de música, una acción coreográfica, una acción arquitectónica, nos ha costado mucho más, porque hay que poner de acuerdo muchísimas cosas. O sea, esto que se ve en el escenario, que tú te refieres, que es el culmen, oculta una complejidad como una sinfonía de Beethoven. Es decir, claro que es Beethoven, pero tiene que Beethoven transmitir esa capacidad de emoción a muchos músicos distintos que leen distintas
cuestiones y que interpretan distintas cuestiones y que son capaces de ser unidas. El pintor, sea Goya o sea Picasso o sea quien quiera, de los múltiples pintores que ha habido en la cultura española, se enfrentan ellos solos y con una independencia y una libertad absoluta. No, es como el escritor, desde Cervantes a Delibes o a quien tú quieras, ellos son capaces de, ellos solos, algo que es imposible en arquitectura o en coreografía, que necesita, bueno, lo que decía Ángela, cuando ves al final de los 6 minutos de emocionante danza, el minuto y medio de nombres que van detrás, uno entiende que la emoción no es independiente, aunque bueno, de la dificultad que tiene hacer lo que hace María, que tiene una dificultad personal, no solamente de su capacidad artística, sino hay una dificultad personal, un esfuerzo que es el final de un esfuerzo increíble en cada baile, ¿no? Pero que además habla de lo que decía Larbi, de una complejidad que es muy difícil de detectar. Y además creo que lo hermoso es que esa dificultad de la complejidad desaparece. Y cuando estás viendo a María bailar, en realidad creo que fue el escritor portugués Saramago quien dijo aquello de ni el aire ni la tierra son iguales después de que María Pajés haya bailado, ¿no? Es decir, yo este vídeo lo he visto varias veces y cuando lo he vuelto a ver ahora, me he vuelto a quedar otra vez emocionado, ¿no? Y te das cuenta que en el fondo llegar a concitar la voluntad y el esfuerzo de 40 o 50 personas para que confluyan en una expresión única, eso no está al alcance de todo el mundo, ¿no? Entonces, esa labor que Larbi conoce perfectamente porque hay hasta textos suyos como poeta, sabe que realmente la complejidad debe ser algo que no debe tapar nunca la expresión de la emoción, ¿no? En el arte. Eso es una cuestión que... Pero la complejidad, Nacho, necesita personas con capacidad de sintetizar y sincretizar. Y María tiene ese poder. Sí. O sea, el ritmo. El espectáculo es ritmo. Son medidas, son proporciones. Es la arquitectura, ¿vale? Sí, o pintura. O tienes capacidad para, decir, sintetizar e interpretar todo lo que te llega desde fuera y convertirlo en movimiento armónico, o no puedes. Entonces, claro, la grandeza de un buen espectáculo y un mal espectáculo es el ritmo. Y el ritmo es aquel que te mantiene, es decir, volviendo un poco el símil con la arquitectura, estar bien o estar cómodo o no estar cómodo, estar a gusto o no estar a gusto, o tener esa, ¿cómo se llama?, la sensación de felicidad o no la tienes. Y María sí tiene mano. Probablemente, porque hay un dato que voy a introducir aquí. Es decir, cuando yo la conocí y vi sus primeros... yo dirigía, es decir, por una cuestión política, yo dirigía, ¿cómo se llama?, creaba y dirigía festivales en Marruecos después de la muerte de Hassan II, y toda la cultura estaba un poco al servicio de hacer posible que la gente vuelva a recuperar el espacio público. Es decir, vosotros sabéis que las dictaduras son lo que son. Es decir, primero cerrar el acceso del individuo y del grupo al espacio. O sea, un poco privar a las personas del espacio, ¿no? Y un poco lo que un poco nos aporta la democracia, el pensamiento democrático, el espacio es de todos, ¿no? Entonces, yo conocí a María habiéndola invitado a un festival que yo dirigía, ¿no? Y se llamaba Flamenco Republic.
el título del espectáculo era Flamenco Republic, ¿no? Y una de las cosas que me llamó la atención, yo no conocía a María Pajés, yo no la conocía, decir la verdad, decir que no solamente no conocía, voy a ser honesto, yo tenía un problema con el flamenco. O sea, tenía un problema de orden, de percepción de lo que es la contemporaneidad y lo que no es contemporaneidad. O sea, los que nos consideramos en cierta medida modernitos, entre comillas, es decir, ciertos paradigmas de la tradición, no tenemos dificultades de decir. Pero bueno, yo en mi caso, como marroquí, como persona, es decir, como persona un poco, en fin, comprometido con el futuro, ¿no? El flamenco a mí me ponía un poco de los nervios, hasta que vi el primer espectáculo de María, ¿no? Y había una cuestión de proporción matemática en el montaje, en su montaje coreográfico, ¿no? Y eso, en fin, a mí me llamó la atención, lo vi y después, pues, sí, pero pasaba ya cuando nos enamoramos, esas cosas, pasó tiempo y empezamos a trabajar y le hice la pregunta, porque yo no lo sabía, ¿no? María hizo matemáticas, el padre es matemático. Y es una obsesionada de las matemáticas, aunque en fin, ha preferido otra cosa a las matemáticas, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El ideal de ritmo, de proporción que tiene, es un ideal matemático. Y ahora la dejo a ella hablar. Es bonito esto, María. María, no te oigo, María. Hola. Hablando de todo lo que estamos hablando, es verdad que esto que estáis diciendo, la proporción, la medida, que yo creo que en arquitectura es igual, cuando ves un edificio que tiene una proporción y ya es bella de por sí, y es verdad que es muy importante en todas las construcciones que se hagan, sean coreográficas, musicales, arquitectónicas, de ingeniería, la medida es fundamental. Y eso, pues bueno, una cuestión matemática, no hay otra, pero es verdad que es una cuestión también de intuición, ¿no? De intuición matemática, digámoslo así. Entonces, es importante todo esto que estamos hablando sobre los equipos, sobre qué y cuánto va aportando cada uno y cómo todo se va armando. En los trabajos, me acuerdo cuando fuimos a Brasil, Larbi se encargó de traducir todas las cosas, porque yo espero que todos nos estéis entendiendo en español, pero bueno, a mí me costaba muchísimo del brasileño traducir o del portugués, me costaba mucho. Y Larbi, la verdad que no sé, tiene esa intuición de idioma, será porque sus orígenes marroquíes y hablando árabe se sabe que se habla casi todo. Y bueno, empezamos a hacer este trabajo. Mirad que ahí en lo que es Utopía, Larbi estaba en otro mundo, estaba en la universidad, pero es verdad que siempre hemos estado trabajando juntos y Utopía hicimos un trabajo enorme en lo que era unir todos los pedacitos de lo que Niemeyer podía transmitirnos a través de su obra, de encontrar toda la literatura, que esto Larbi hizo una labor magnífica, porque todos esos autores que veis ahí, desde Cervantes hasta, es una labor de Larbi de sacar hasta textos de Niemeyer. O sea, ahora os contamos una anécdota para que entendáis esa parte que Larbi y yo hemos tenido y esa oportunidad de conocer a la persona de Niemeyer, que hacía también letras de canciones, o sea, que era un artista humanista en todo su... Y os decía,
para hacer una obra como la que habéis visto, había que unir muchas piezas. La música es una parte fundamental. Nosotros cuando fuimos a Brasil fuimos a escuchar también a músicos brasileños para conocerlos, no solo como intérpretes, sino como autores. De hecho, en la obra está Fred Martins, que es un cantautor brasileño, y él estuvo trabajando con nosotros e interpretando también en la obra como músico que es. Pero también el trabajo de las letras que comentaba, de los textos que hizo Larbi, de reunir textos de Cervantes, como decía, de Niemeyer, bueno, toda la poesía que escribió Larbi, maravillosa, sacar el extracto de la canción popular también. Es decir, que fue un trabajo muy, muy, muy exhaustivo y muy meticuloso, ¿no? Porque entendáis, son muchas piezas las que hay detrás de una casi tantos como ladrillos hay para construir una obra. Y yo creo que, no sé qué pensáis vosotros, pero en una obra coreográfica, aparte de las personas que participan, hay una labor que es la que yo creo que Larbi y yo hemos hecho ahí más desmenuzada, que es de unir todas esas piezas, unirlas, es crear ese cemento, ¿no?, que vaya uniendo. Eso casi también es lo más importante, porque podemos tener muchas piezas separadas, pero no tenemos la materia con qué unirlas. Y es esas cosas invisibles, ¿no?, que hay ahí que las van... Y ese trabajo es lo que hemos hecho Larbi y yo a nivel de dirección, ¿no? Y en Utopía yo creo que hay muchos más elementos y son más complejos de lo que se ve. Por ejemplo, la escenografía. Este trabajo que hemos hecho a nivel escenográfico está muy inspirado en Niemeyer. Toda la tonalidad, por ejemplo, que tiene Utopía está inspirada en, si os fijáis y pensáis, ¿qué color tiene la obra de Niemeyer? Así, a voz de pronto. Seguro que pensáis en el color cemento, el cemento armado que él usaba como el blanco, cuando vestía, ¿no?, toda esta arquitectura y todos estos edificios en blanco. Luego había ráfagas de color, ese rojo que había en las rampas, pues yo no sé, Larbi, si me equivoco, en la rampa del museo en Niterói, me parece que hay una rampa muy, muy larga y que el suelo es totalmente rojo, es un rojo así, rojo, vaya. Y luego, pues, los trazos negros. Esos son los colores del espectáculo de Utopía. Todo el vestuario es como la piel, ¿no?, de los edificios, es gris, pero luego hay una bata de cola inspirada blanca en las escaleras de caracol de Niemeyer, que si os fijáis en la parte de abajo son como plisadas, en la técnica que usaba de recubrir la parte de abajo, y luego pues todo ese gris también salpicado con ese rojo como del camino. Hay un libro sobre Niemeyer que trata sobre el camino de Machado. Niemeyer amaba a Antonio Machado, entonces él tenía como libro de cabecera las obras de Machado, y nosotros siempre también en todas nuestras obras ha estado Machado. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, no sé, todo esto era también muy niemeyeriano. Entonces hay muchísimas cosas dentro de lo que es la obra de Utopía conectada con el mundo de Niemeyer. Por lo que os decía, ya no solo por los edificios que inspira, sino por todo lo que hay alrededor, ¿no?, de sus edificios. Y todo eso está en Utopía, en nuestra obra. Hay una cosa, es decir, Niemeyer convertía el ideal de la tierra como objeto sensual, su tierra como objeto sensual, en arquitectura. Es decir, o sea, hay una relación como muy erótica con
con la construcción. Con la curva. Pero entonces la coreografía propiamente dicha, ¿qué es fuera de esa relación, de esa pulsión erótica que tiene el creador? O sea, son dos cosas, es decir, que Entonces nosotros cuando nos pusimos a trabajar sobre Niemeyer, es decir, estábamos en nuestra casa, o sea, es decir, María estaba en su casa como yo soy un voyeur, yo soy un mirón, ¿vale? Yo no soy más que un mirón, ¿vale? Pero ella estaba en su casa, estaba en su hogar, o sea, es decir, esa intuición de que Niemeyer observa las curvas de Río de Janeiro y las lleva a una concepción arquitectónica maravillosa, o sea, ¿ves? El trabajo sincrético de llevar su naturaleza o la naturaleza de su país a la construcción, a la arquitectura, oye, al fin y al cabo nos conduce a un espacio en que María se siente en su casa, creando probablemente Utopía fuera uno de los espectáculos más contundentes, ¿no? de los que hemos creado, porque realmente, es decir, es también uno de los trabajos, una de las coreografías donde María mejor se ha sentido, ¿no? Llevar esas intuiciones, ella las llama intuiciones, pero claro, yo no creo las intuiciones sin conocimiento, la intuición es conocimiento, ¿no? En fin, María ha visto mucho, ha leído mucho, también es una mujer con un conocimiento profundo de lo que hace, ¿no? Entonces, en fin, la intuición creadora en una utopía viene de esa, igual que Niemeyer es sincrético y ha hecho de lo que su naturaleza se transforma, ha hecho lo que su naturaleza ha hecho de su naturaleza una creación arquitectónica. María lo que ha hecho es convertir su arquitectura coreográfica en una creación teatral. Por eso, es una pena que no habéis podido tener el vídeo de Utopía, ¿no? para verlo todo, ¿no? Hay un trabajo profundo sobre la singularidad del individuo y la grandeza de lo colectivo. Es decir, todo el trabajo, por primera vez en el mundo coreográfico, es decir, el bailaor o el músico interviene como personaje en la obra, ¿no? Pero bueno, dilo tú, explícalo tú un poco. Bueno, a ver, hay tanto que contar que a veces digo, se nos va el tiempo y no sé si estamos hablando realmente de las cosas que os pueden interesar. No, esto es muy importante, tenéis que contar toda la relación con Niemeyer, pero tenemos que dejar también un poquito para hablar del centro coreográfico también. Sí. Pero ahora seguimos con Vale, Niemeyer. pues cuando quieras, Ángel. No, seguimos con Niemeyer también. No, sí. Sí, bueno, yo creo que hay una cosa interesante, de hablar, que es la escenografía, que es, digamos, el aspecto más arquitectónico a la hora de hacer una coreografía. Entonces, nosotros, bueno, las escenografías se entienden como arquitecturas teatrales y sabéis que hay siempre muchísima conexión, hay muchos escenógrafos. Yo creo que sería maravilloso, ¿no? Larvi, Ángela, Nacho, bueno, a todos, que de todos los que estáis escuchando, en algún momento algún escenógrafo seguro que va a salir. Seguro. Arquitectura y escenografía son mundos, realmente son de la misma madre, es decir, que son muy importantes a la hora de crear una coreografía, porque el escenario es un espacio vacío, donde todo es posible de construir. Y las escenografías nos ayudan a construir esos mundos, ¿no? Que queremos representar en ese espacio desértico, ¿no? Y la escenografía aquí es un capítulo importante porque, Larvi, tú veme también por si se me olvida algo, pero
una de las cosas primeras que pensamos, ¿qué escenografía se va a hacer sobre una obra que trata y que está inspirada en un arquitecto? Pues claro, pensamos lo ideal es que la hiciera él, pero claro, no podía ser él. Aunque él hizo alguna escenografía, él hizo que sepamos, Larry hizo una, ¿no? La de una ópera, Sí. que Negro. era Orfeo Negro, una ópera que Ah. se hizo en Brasil, y él hizo la escenografía, que era con música de Tom Jobim y de Vinicius de Moraes, y bueno, este Orfeo Negro hizo la escenografía. Orfeo Negro, muy interesante el título. Sí. Y a la hora de plantear la escenografía de Utopía, tuvimos un intento en que fuera Jair Varela, que era el colaborador, el arquitecto mano derecha de Niemeyer, pero no salió adelante. Y al final nos pusimos Larry y yo a trabajar y sacamos esta escenografía que bueno, aunque en los créditos Larry no aparece todo lo que debería de aparecer, pero en ese momento él estaba en la universidad, pero era el que realmente se ha currado un montón de cosas, así que yo ahora reivindico su titularidad. Y al final, si os fijáis, la escenografía pensamos que tenía que ser muy simple, pero que tenía que ser muy gráfica, tenía que expresar muy bien temas que eran fundamentales a nivel arquitectónico en la obra de Niemeyer y a nivel espacial en lo que es el movimiento, ¿no? Entonces creamos esos 3 trazos, son 3 trazos simplemente que van modulando. Son 3 trazos que son 3 líneas, siempre curvas, y que se van moviendo y que están colgadas, están suspendidas por 18 motores. O sea, cada línea que veis tiene unos hilos, tiene 6 hilos en concreto, 6, 5 y 6, o sea que son, ¿cuánto? No, 16 motores, ¿he dicho? ¿Cuántos son? 6, 6. Sí. Mis matemáticas 18, sí, sí, 18 sí. motores y se van, es una cosa muy compleja, pero es bellísima, porque en todo lo que hay el movimiento coreográfico, la escenografía también se mueve. Entonces, es muy complejo de montar, porque os imagináis 18 motores moviendo esas líneas, ¿no? en continuo movimiento, creando la parábola y del edificio del Congreso de Brasilia, es decir, si veis ahí, creando la cúpula, perdón, de las cúpulas de Niemeyer, tanto en el sentido cóncavo como en el convexo, todas esas imágenes, está la montaña del Pan de Azúcar, todo eso se va reproduciendo a lo largo de la obra. Y bueno, creemos que es un aspecto interesante y las coreografías necesitan de los arquitectos, es decir, que yo animo a que arquitectos que están ahí en ciernes sean estupendos escenógrafos y escenógrafas, así que, porque soy muy necesarios también para construir estos mundos coreográficos. Hay una cosa, y ya pasamos a lo que queráis, ¿no? El mundo de las artes escénicas en general y la danza en particular, ¿no? Está condicionado por los medios. Es decir, una escenografía implica unos medios que no siempre tenemos. Es decir, una compañía de danza produce sus cosas, nosotros producimos nuestras cosas, ¿no? Es decir, y cuanto más economizamos, más posibilidades tenemos de trabajar. Por lo tanto, el reclamo de la austeridad es un reclamo impuesto, pero que se convierte también en un rasgo ético. Por decisión, la necesidad convierte en un rasgo personal de nuestra propia singularidad creativa, ¿no?
Entonces, aparte de esas, lo que queríamos es respetar el espíritu niemeriano, sugiriéndolo. Es sugerir. En fin, la idea, cuando empezamos a hablar con Jair, es decir, yo la segunda, tercera vez que hablamos con él, me di cuenta que no podíamos, o sea, construir un edificio dentro del escenario no es necesario, porque ya estábamos acostumbrados a sugerir, es decir, usar la metáfora, ¿no? Pero a nivel escenográfico, y eso María lo puede desarrollar, en la construcción de las coreografías hemos usado a nuestros bailarines y a nuestros músicos también escenográficamente. Y eso es posible, construir espacios con seres humanos, con personas. Entonces, y luego, en fin, había un detallito, ¿cómo se llama? El camino rojo, que es una síntesis ética entre lo que es Machado y Niemeyer, porque decir, Niemeyer era una persona como profundamente machadiano, curioso, es decir, pero era machadiano, ¿no? En su concepción arquitectónica también, en su concepción política e ideológica era machadiano, ¿no? Entonces, es decir, que el mundo de es decir, todos nos encantaría contar con grandes escenógrafos, pero, es decir, desde el 2000, ¿cuándo? Utopía, el 2008. El 2008 acá llegó ¿cómo se llama? La crisis y somos creadores austeros porque no tenemos otra salida que ser austeros. Y tenemos que imaginar posibilidades. O sea, habéis visto en Una oda al tiempo todo el elemento escenográfico, aparte de la construcción escénica, el espacio, cómo amueblamos el escenario con los movimientos de los artistas. Había un péndulo, solo el péndulo. Pero hay que pensar... Venga, pasamos a otro tema, Ángela, el centro. Ángela, no te oigo, Ángela. No, sí, bueno, es que, bueno, después de ver las maravillosas obras, María, que yo he podido ver en directo, tuyas, y luego en diferido, pero en directo, que realmente es emocionante todo lo que has conseguido con la compañía. ¿Por qué con todo el éxito de la compañía y todo el éxito de las obras y con el aplauso de todo el mundo, de repente decidís, Larvi y tú, el centro coreográfico? Decidís algo que es que a lo mejor no era necesario porque teníais la compañía, teníais las obras y bueno, ahora hay pandemia, pero incluso luego hablaremos también de todas las posibilidades que se abren ahora, ¿no? con los nuevos medios que ahora aparecen, ¿no? Y por qué ahora por qué el centro coreográfico, que a nosotros es un tema que nos ha interesado muchísimo, nos ha encantado conocer y nos parece que es ejemplar todos los espacios que hay allí, que es un poco también lo que le hemos propuesto a los alumnos, el espacio que no es un teatro como tal, que son salas para ensayo, que son salas para enseñar, que es donde se guarda también todo el vestuario, donde investigáis con coreografías, con trajes, con vestidos, con músicas, y os habéis instalado en unas antiguas naves industriales que había en Fuenlabrada. ¿Y por qué? De repente, teniéndolo todo, empezáis de cero con un centro coreográfico. María. No, la jefa eres tú, amor. Bueno, a ver,
Yo creo que tiene que responder Larvi a esto mejor, ¿eh? Y luego yo sigo. A ver, Larvi. Larvi, No, te toca. vamos a ver, yo voy a es decir, en el 2000, creo que hace 6, 7 años, yo tengo un problema muy profundo con la memoria, no sé, o sea, decir, lo que he hecho ayer no me acuerdo, decir, yo voy un poco desandando la vida, ¿no? Frase niemeriana, desandando la vida. Me ha salido, ¿sabes? O sea, hace como 7 años, María tuvo una lesión. Es decir, yo conozco a mi mujer, es una de las personas más fuertes, más sólidas que he conocido. Físicamente es un atleta de alto rendimiento, es una fortaleza extraordinaria, ¿no? Y me llama y me vengo de Rabat a Madrid y llegué a casa. Ella estaba en el hospital y nos cruzamos, nos vimos en la calle, ella venía hacia la casa, yo iba a tal. Y vi que mi chica había perdido la fuerza en la pierna derecha. Es decir, una mujer de esa fuerza que su cuerpo es su instrumento, ¿no? de creación, pierde. O sea, el pie estaba como muerto, ¿no? Eso me impactó. O sea, a mí y ese mismo día yo empecé a pensar en el día después. Ese mismo día yo me dije, María tiene que tener, o sea, decir otra cosa, ¿no? Es decir, porque la fragilidad de la profesión es impresionante. Bueno, lo que sí, María, o sea, volvemos a la fuerza, de la fuerza, sobre todo la fuerza de seres humanos como ella, ¿no? Pudo superar esa lesión y después de Utopía vinieron muchas más utopías. Y sigue en el escenario, sigue creando y sigue bailando, ¿no? Pero mi cosa de que el día después ha continuado y por eso se crea el centro coreográfico, ¿no? Y el centro coreográfico se crea un poco extrayendo, igual que hemos extraído los valores niemeyerianos y los hemos llevado al mundo de la coreografía, lo que estamos haciendo ahora es extraer los valores pagesianos y implementarlos en un proyecto coreográfico, ¿no? Y el proyecto está construido en torno a 2 principios: patrimonio y territorio. Como el patrimonio vivo, porque nosotros, sobre todo en la cultura judío-cristiana, a nuestros patrimonios los matamos. Bueno, judío-cristiana y musulmana, es decir, un poco las 3 maravillosas religiones tienen esa cosa maravillosa, es decir, a su patrimonio los matan, les rinden un homenaje y se les olvida, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa si cogemos un patrimonio vivo y le damos la posibilidad de devolverle a la sociedad lo que la sociedad le ha dado, ¿no? Y un poco el principio federador del Centro Coreográfico María Pagés es que un patrimonio vivo, que es María, le devuelva a la sociedad, al territorio, lo que la sociedad le ha dado, ¿no? Y el Centro Coreográfico María Pagés tiene esos pilares. Es decir, entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos creando un modelo en España que no existe, es decir, porque esto es un proyecto privado, pero a la vez con vocación pública. O sea, María quiere ser útil. No hay la contrapartida es todo aquel que venga al centro, asuma el espíritu pagesiano y vaya con él en el mundo. Así que no hay una contrapartida, oye, vete, te voy a alquilar. No, es decir, tú vente, vas, te lo doy todo, pero por favor, cuando salgas, lleva esa generosidad hospitalaria que lleva la danza en su ser
a otro sitio, ¿no? Es decir, es un trabajo también sobre la hospitalidad, ¿no? La cultura como espacio, como territorio de la hospitalidad, ¿no? Entonces, yo creo que, en fin, habiendo resumido un poquitín esto, que ella hable porque es su proyecto. Bueno, y la verdad que también este lugar nace porque vosotros imaginaros, a ver, todos los que bailamos o queremos montar una coreografía, es fundamental tener un espacio, pero un espacio con las dimensiones necesarias, y esta necesidad la empezamos a tener, a pesar de que llevábamos 30 años con la compañía, llevábamos toda la vida dedicados a esto, no teníamos un lugar donde ensayar, no teníamos un lugar donde investigar, no teníamos un lugar donde guardar todas las escenografías, es decir, todo, teníamos lugar, pero lo teníamos todo como disperso, un lugar para guardar las escenografías, un lugar de las oficinas y otro lugar para ensayar. Entonces veíamos la necesidad de unificar todo eso porque facilitaría y haría mejor los proyectos creativos, ¿no? Eso por un lado. Y luego lo que dice Larbi, entonces tener un lugar que sirva no solo para ensayar o no solo para formar a la gente, sino para que la danza se convierta en una herramienta y en un vector de aportar a la sociedad muchas más cosas. Nosotros tenemos mucha acción social que la llevábamos ya haciendo desde hacía tiempo. Estamos en un lugar periférico, porque esto que comentaba antes Ángela, Fuenlabrada, para que os hagáis una idea, es un municipio que está como a 30 kilómetros de Madrid, donde hay 200.000 habitantes, que para ser un municipio en España es muy numeroso, y es periférico, es un lugar obrero, es un lugar donde ha habido mucha inmigración y es un lugar muy, muy particular. Hay muchos polígonos industriales, es decir, que aunque hay una gran inquietud cultural, la ciudad es muy de muchas naves industriales, ¿no? Y uno de los lugares que nos ofrecieron es precisamente un polígono industrial, donde hay naves sobre todo dedicadas al automóvil, a la mecánica, a todo esto, y ya es un polígono urbano, es decir, que ya no dentro de lo que es el municipio se ha quedado más dentro del centro, ¿no? Ya no es tan aislado, ya por ahí hay un Burger King, hay un McDonald's, es decir, que ya hay todo esto, con lo cual ya es un lugar urbano prácticamente, ¿no? Entonces, el lugar es muy propicio para hacer todas estas cosas por la superficie que tiene, porque necesitamos espacios diáfanos donde crear, donde movernos y no encontrarnos una columna en medio o una pared que te molesta, sino un espacio amplio. Tiene techos altos, tiene un jardín, tiene espacios comunes donde podemos hacer encuentros creativos, encuentros de reflexión. Es decir, Larbi está haciendo un programa muy, muy interesante de acciones en torno a la danza. Y el espacio, lo que es este espacio, este centro coreográfico, tal cual se ha pensado y tal cual se sigue trabajando en el espacio, construyendo más cosas, porque no es un proyecto terminado, sino es en devenir. Es decir, de hecho, hoy hemos tenido una reunión con el arquitecto municipal y todo su equipo para ver cuál va a ser las obras de ampliación para hacer otra sala más. Acogemos a compañías residentes, este año acogeremos a 12 compañías de danza residentes, van a hacer residencia allí en el centro coreográfico. Es decir, estamos haciendo muchísimas cosas y como veis el espacio es fundamental, el que reúna todas las condiciones necesarias para poder desarrollar un buen trabajo. Tenemos un reto. Es convertir lo que socialmente es considerado como feo en un
en algo bello. La periferia siempre está, o sea, se ve como de reojo y se ve con mucho cuidado, ¿no? Y nosotros lo que estamos haciendo, que esa periferia, porque estamos convencidos de que la periferia es bella, pues desarrolle esa esencialidad suya, ¿no? que es decir, la belleza natural del sur, ¿no? Entonces, el hecho de meternos en un polígono industrial también tiene una explicación y una estrategia que el ayuntamiento ya ha adoptado, ¿no? Que la cultura puede ser un vector de reordenamiento urbanístico. Entonces, es decir, que es verdad que cuando nosotros llegamos, me acuerdo que la primera vez que fuimos a ver las naves eran decir, que con coches rotos, es decir, era un taller de mecánica medio abandonado y la concejala que nos acompañaba me dijo, no sé si esto está a la altura de María Pagés, ¿no? Y yo lo único que veía, unas naves altísimas, espaciosísimas, digo, sí, está a la altura de María Pagés, ¿no? Y ella me veía y me dice, ¿cómo? Me dice, además, yo, la verdad, son como dos naves postindustriales, maravillosas, preciosas, ¿no? Y claro, la señora decía, ¿cómo? El ayuntamiento en cierta medida adoptó, nos invitó, nos adoptó más por nuestro entusiasmo y confianza, porque tampoco entendían lo que íbamos a hacer ahí. El día que vino el alcalde y vio la caja negra, aforada, con un suelo de danza, con sonido, luces, el alcalde empezó a saltar y me dijo, oye, que tenemos que pensar. Digo, no, ahora yo tengo que pensar, no tú, porque le dio posibilidades, ¿no? A ver qué vamos a hacer con esto. Entonces, hoy, como dice María, nos hemos reunido con los arquitectos y vamos a tener 3.500 metros cuadrados para ampliar. Entonces, una de las cosas que estamos ahí dándole vueltas en el jardín, vamos a crear un jardín para ciegos. ¿Lo conocéis, Ángela? Entonces, lo bonito es que el ayuntamiento, es decir, lo han entendido. Un centro coreográfico es un proyecto que emana de una experiencia creativa para elevarla a un proyecto, ¿cómo se llama?, de actuación sobre la sociedad. La danza es un paradigma, es un vector de muchas cosas, ¿no? Uno de nuestros objetivos también es sensibilizar a nuestros compañeros, a los creadores, de que sin principios y valores éticos la cultura no vale nada. Es un centro que está en la periferia, que está en el sur del sur, para realmente defender que, decir, la cultura nos alimenta y nos hace mejores personas y mejor sociedad, ¿no? Entonces, uno de los espacios que estamos desarrollando a través de un proyecto que se llama Proyecto Ballena es acoger a los jóvenes creadores, 18, 19, 20 años, recién salidos de
¿cómo se llama?, los conservatorios superiores y acompañarles. Y el objetivo es decirle, chico, chica, crear significa comprometerte con el mundo. El artisteo, o sea, tiene sus cosas, ¿no? Es un poco, es igual que hay un poeta, o sea, el poeta chileno, los antipoemas, nosotros somos anticoreógrafos. Los creadores, los artistas que no se mojan, que no trabajan con personas discapacitadas, con gente mayor, personas en riesgo de exclusión, mujeres maltratadas. Es decir, nuestra fuente de inspiración está en la sociedad. Entonces nosotros, queramos o no, tenemos que devolverle algo a esa sociedad. Es decir, lo que llevamos a los grandes escenarios y nos aplauden, lo sacamos de las calles. Entonces, ¿cómo no tenemos que reconocer nuestra esencia callejera? ¿Cómo no vamos a defender las calles, ¿no?, de donde provenimos? Nosotros somos el producto de la calle. Un poco todo lo que estás comentando de todo lo que sucede en el centro coreográfico y de la cantidad de cuestiones sociales que amalgama. Yo creo recordar alguna vez que me había contado María que habías bailado en Brasil en algún SESC. Sí, estuvimos en un festival, precisamente Utopía se hizo en este festival que se llama Mirada en Santos. Y allí en Santos, el lugar donde se representó y también se hizo otras actividades y tal, fue en uno de los teatros. De hecho, eran parte de la organización central. Así que sí, fue allí. Porque también en los SESC siempre confluyen muchísimas cuestiones artísticas vinculadas con todas las personas, vinculadas con el arte. No es un teatro al uso. Sí, ¿no? Un teatro comercial, es un teatro con un espíritu y una filosofía social. Santos es nuestro puerto, Ángela, Santos. Ajá. Yo antes de, porque tampoco, como nos queda tampoco mucho tiempo, y luego me figuro que también los alumnos querrán hacer preguntas y también comentar algunas de las cuestiones. A mí me encantaría saber cómo le gustaría a María que fuera su espacio para bailar. O sea, es que muchas veces yo pienso, tiene que ser, es que los teatros convencionales parece que están superados, ¿no? Es siempre el artista y luego delante un montón de butacas, ¿no? Parece como que hay veces que el flamenco también nace con toda la gente sentada. Es un espacio en origen para no muchas personas, ¿no?, que rodean a los artistas, pero no sé yo muy bien. También has hablado que siempre cuando estudias las obras las estudias desde arriba, las estudias en planta casi, ¿no?, como a vista de pájaro, y tú bailas en todas las direcciones, no solamente frontalmente, pero ya sé que a lo mejor es una cuestión un poco difícil, pero bueno, como hay muchos alumnos que están ahora mismo trabajando nosotros les hemos dicho que de entrada tienen que trabajar en una caja negra, ¿no?, en un espacio escénico muy parecido al que tenéis en el centro coreográfico, una caja negra, ¿no? Pero ¿cómo te gustaría? No sé. Sí, a ver, bueno, son dos cosas diferentes. A ver, una cosa es el escenario de un teatro, que los escenarios, pues los que se llaman a la italiana, ¿no?, que tienen pues su escenario frontal y luego el público que está enfrente. Entonces, es verdad que el teatro clásico es pues con un punto de vista que es el del espectador, y toda la orientación es
hacia el espectador, hacia el patio de butacas. Pero es verdad que ahora hay todo, bueno, ahora, esto ya no es de ahora, ya llevamos mucho tiempo que las orientaciones pueden terminar, los espacios teatrales son polivalentes, tienen muchas diferentes posibilidades, no solo esa posibilidad frontal. Pero hablando del centro coreográfico, yo creo que una de las cosas que definiría, yo creo, al centro coreográfico es el espíritu de hogar, un lugar de encuentro. Es decir, es un lugar de trabajo, porque nosotros necesitamos espacio. En el centro coreográfico tenemos varias salas, digamos, de trabajo, de ensayo. Hay una más pequeña que son 8 por 5, y luego hay una que es la sala que comentaba antes Larvi, que es la sala negra, que es un espacio que, con un suelo de danza de 13 por 13, es decir, que es bastante grande, es prácticamente el tamaño de un escenario, donde se hacen las creaciones y donde podemos llegar hasta un 80% de lo que es el trabajo creativo que luego pasa al escenario de un teatro convencional, ¿no? Y pues necesario que sea diáfano, es necesario que tenga que sea un lugar donde realmente te puedas concentrar, donde no haya otras distracciones nada más que a las que tú te tienes que entregar, ¿no? Que es o a la creación, o al trabajo de investigación, o a todo lo que trabajamos allí en el centro. Aparte tenemos 2 espacios que son para el almacenaje de la escenografía, porque sabéis que bueno, nosotros tenemos muchos espectáculos en repertorio, somos una compañía de repertorio, esto quiere decir que tenemos varias creaciones que van en gira a la vez. Entonces necesitamos un lugar donde guardar en buenas condiciones, conservar en buenas condiciones la escenografía, pero igualmente pasa con el vestuario necesita de un espacio donde todo se conserve bien, se mantenga bien y se pueda cuidar bien, y sobre todo organizado, que esa ha sido una de las labores más arduas que hemos hecho, ¿no? Hasta llegar a tener estos espacios bien organizados. Pero igualmente tiene una de las cosas bonitas, yo creo que tiene el centro, es que tiene un jardín, tiene un espacio también al aire libre, porque pasamos muchas horas encerrados y con muchas posibilidades, como comentaba Larvi, la idea de este jardín para ciegos, porque la idea nuestra es que venga, se acerque muchísima gente de diversa origen, edad, situación personal. El caso es crear y acercar no solo a los creadores, sino también al público que va a disfrutar de la danza o que va a sentir o a utilizar la danza como lo que decía antes, una herramienta, ¿no? Para hacer la vida mejor, ¿no? Y tenemos un jardín maravilloso, que son, ¿cuántos? 1.500, casi 2.000 metros de jardín. Entonces este espacio verde, por decir, va a tener también muchísimas otras aplicaciones. Así que tenemos otra sala también pequeña de ensayo, pero también para ensayos musicales sobre todo, y tenemos una lavandería, es decir, donde se lava la ropa, porque también hay que lavar la ropa, y bueno, las oficinas, que luego también es una parte también muy gustosa, se trabaja muy bien en las oficinas allí, es decir, que es un lugar de trabajo, pero como decía al principio, es un lugar que sintamos que es como un hogar, ¿no? Para trabajar bien, para que sea un lugar de encuentro acogedor, para que todas las personas, desde niños hasta gente muy mayor, se sienta bien, que sea cómodo. Por ejemplo, hay un aspecto importante donde está situada la nave, que el espacio de escenografía, tenemos un acceso directo de un camión, porque normalmente esos camiones hay que cargarlos y son camiones que tienen mínimo 8 metros, ¿no? Entonces
entra directamente al camión para cargar. Os podéis imaginar, el suelo donde nosotros trabajamos, el suelo de danza, pesa 4 toneladas. Pues hay que trasladar esas 4 toneladas cada vez que vamos a actuar a algún sitio y se tiene que hacer a través del camión. Pues el camión entra directamente, carga en poco tiempo y con una comodidad que no suele pasar, y esto facilita la vida. Es decir, que estos aspectos, todos estos aspectos, hay que tenerlos en cuenta, bueno, pues a la hora de hacer un espacio, como decía, que sea acogedor, que se trabaje bien, que sea inspirador, que sea ese hogar, ¿no?, que todos queremos para idealmente trabajar bien. Y creo que lo estamos consiguiendo. Hay una cosa que está olvidado. Es A decir, ver. hay 2 naves, un jardín y hay un espacio en medio, que es el ágora, que lo que vamos a llamar nosotros ágora, que va a ser el centro de todos los espacios. El jardín, la nave, la segunda nave, ¿cómo se llama? La nave del vestuario y la nave ¿cómo se llama? De la escenografía, ¿no? Hay como un patio de, no sé, 1000 metros cuadrados que no, es decir, quien lo construyó no sé qué quería hacer ahí, ¿no? Pues eso va a ser un poco la plaza del pueblo coreográfico de María Pajés. Es decir, es un poco el centro, va a ser la cosa de... Sí, este patio es como tú dices, es alrededor de donde gira todos los demás espacios diferentes. Así que va a ser importante, como tú dices, como el ágora, ¿no? La plaza pública. Bueno, tiene algo de Niemeyer, porque Niemeyer siempre hablaba de estos espacios enormes, ¿no?, de públicos, ¿no?, donde pudiera la gente compartir, ¿no?, un espacio común. Bueno, yo creo que más claves no se pueden dar, ¿eh? En directo, además por las personas que no, quiero decir que cuando hacemos un trabajo en la escuela y pensamos en la solución de un problema de arquitectura, no siempre se tiene la suerte de contar con las personas que experimentan las necesidades directamente y que vuelcan sus deseos como vosotros, ¿no? Y yo me da la impresión de que lo que habéis hecho ahora es una descripción, y yo he ido tomando notas, ¿no?, porque me parecía de una gran precisión, ¿no? La precisión no está tanto en cuantificar los metros cuadrados de cada cosa, sino cómo uno en la cabeza organiza los espacios que tienen que satisfacer las necesidades. Entonces, esto para los alumnos, ¿no? Entender que el creador, el artista, no solamente espera la inspiración, sino que está sometido a una disciplina del espacio, que ese espacio lo desea de determinada manera, de determinadas cualidades espaciales, más que de dimensiones milimétricas, cómo se relaciona un espacio con otro. Hemos hablado nosotros con nuestros alumnos de la posibilidad de crear espacios al aire libre, y estáis hablando vosotros de ese ágora como lugar de encuentro entre espacios construidos donde suceden otras cosas, ¿no? En realidad el ágora, que es un espacio urbano griego clásico, en el fondo es un espacio escenográfico. Fundamentalmente es un espacio escenográfico. Es decir, un poco también como decía Ortega, la ciudad produce el escenario donde se realiza la vida humana. Entonces, independientemente de lo que ocurra detrás, se genera un espacio al aire libre donde coinciden las personas, donde hablan, donde se relacionan y donde también pueden surgir las actividades, la música, la danza, cualquier. Hoy estamos viendo y asistiendo a la creación ya desde hace unos años de lo que es la danza urbana. La gente que está danzando por las calles, en cualquier espacio, ¿no?, ocupando el espacio con el movimiento del cuerpo, ¿no? Yo creo que en ese ágora uno podría imaginarse que entre una actividad y otra actividad surgiría otra actividad que también tendría que ver con la expresión del cuerpo o de la danza, ¿no? Que ese espacio tendrá unas cualidades, porque habéis hablado incluso, me ha parecido, del jardín, ¿no?, de una especie de sala verde, ¿no? Uno podría imaginarse que también le gusta bailar o pensar en el movimiento del cuerpo en relación con la vegetación, porque hoy es casi necesario llamar a
a la arquitectura en relación con la naturaleza y con la vegetación. Y no es lo mismo un espacio cerrado con una luz artificial que un espacio abierto al atardecer con unas luces tamizadas por plantas, por enredaderas, por árboles, ¿no? Pero me parece que habéis hecho una descripción programática, más que un programa de necesidades, sino programática de lo que puede ser un lugar, bueno, creo que lo habéis dicho con mucha precisión, ¿no? Un lugar de encuentro, un lugar de trabajo, un lugar inspirador para crear, ¿no? Que en el fondo es lo que podemos transmitir a la sociedad. Porque creo que ha quedado muy claro en todo vuestro discurso la necesidad de no desvincular la creación de la sociedad, de la política y de la ciudad, porque política y ciudad en su origen es lo mismo, ¿no? Entonces, uno está pensando que el último premio Pritzker de arquitectura, que como sabéis es el premio más importante, se ha dado a unos arquitectos franceses que lo que han hecho son una pareja de arquitectos, Anne Lagaton y Jean-Pierre Vassal, que lo que hacen es transformar edificios que existen. Por ejemplo, en París transformaron el Palais Tokio, donde está al final del eje, donde está, y fue muy llamativo porque prácticamente no pusieron nada, sino que quitaron, lo dejaron casi desnudo. Larry se refería a la austeridad, a usar lo menos posible la materia, ¿no? A ser lo más espirituales en relación con la capacidad de producir que tenemos, porque la economía hoy está directamente relacionada con las posibilidades de producir. O sea, ya no podemos desperdiciar nada de lo que tenemos. Hay que usar todo lo que tenemos, ¿no? Y reusarlo, ¿no? Y volver a usarlo. Y yo creo que eso que decía Larry antes está en contacto directo con el pensamiento actual. Hoy la ciudad no es centro, hoy la ciudad es periferia y la transformación de periferia tiene que ver con esto que estamos hablando ahora mismo, la capacidad que tiene de inyectar actividad cultural como, creo que la palabra que decías exactamente era como vector positivo urbano, ¿no? Cómo la ciudad se transforma a través de la acción y la acción es la acción cultural. Yo creo que ha sido una clase verdaderamente atractiva y además inspiradora, como vosotros decís que queréis que sea el espacio, el centro de creación María Pagés, ¿no? Un espacio inspirador. Y esta ha sido una clase, yo creo, inspiradora para los alumnos que tienen que ahora plasmar un poco estas ideas, traducirlas, que es un poco también la misión del arquitecto, ¿no? Traducir el pensamiento de otra persona al espacio, ¿no? Muchas gracias, María, muchas gracias. La ha sido preciosa vuestra clase. Qué bien, ha sido un gusto. Gracias. Yo no sé, Fernando, si habrá preguntas. Sí, no sé si hay preguntas, pueden hacerlo o hacer en el chat. Me gustaría también, hay una pregunta de Ana Paula. Creo que, Nacho. Lo traduzco. Es por favor, sí, por favor, Nacho. Pero me tenéis que ayudar un poco, que es muy largo, ¿eh? Ana Paula Ribeiro hace un comentario. Dice que quiere agradecer el bellísimo y emocionante trabajo. Asistiendo una oda al tiempo, percibí cómo la coreografía acerca a los bailarines a la marcassao, no sé lo que es marcassao corporal. Marcassao. Marcação. Marcassao. A la respiración. Rosina, por favor. Dando una idea de organismo vivo. Esto es bonito, ¿no? Es decir, que cómo transmite la idea de vida, ¿no? A través del movimiento el bailarín, ¿no? Y oyendo las voces me quedé pensando en las personas con discapacidades, todas, que se aproximan a la obra por la vibración que produce y cómo eso se relaciona con la arquitectura. Y además, todas las relaciones posibles con la ciudad, con la creación de paisajes y con las comunidades del entorno. Bueno, Ana, es precioso lo que ha escrito y yo creo que ya se siente inspirada. Gracias. Es muy bonito por las palabras de María. Muy bonito. Muchas gracias, Ana. Y viu, Nacho, yo compartí aquí con los estudiantes el sitio del centro de María Pagés. Entonces es posible
mirar la caja negra, los salones negros y perfecto. todo eso. Es muy lindo, María, muy lindo. No, de verdad, muy, muy emocionante la clase. Me gustaría mucho agradecer todo, ¿no? Lo de Niemeyer, lo del ejercicio de proyecto, Sí. todo para nosotros es muy, muy emocionante. Cuando el Arbi hablaba, ¿no? Que empezó a conocer María Pajés y tenía como un prejuicio de los modismos con el tiempo, me acordé mucho de una entrevista de Niemeyer que habla de otros tiempos y el periodista preguntaba sobre los nuevos materiales y quería saber un poco sobre aluminio, plásticos y cosas así. Y Niemeyer ha hecho una contesta linda que hablaba así: sí, son lindos los materiales contemporáneos, son increíbles, tenemos que trabajar con ellos, porque mira, el hombre empezó haciendo una piedra sobre la otra y después ha hecho un arco de piedras, y empezó a hablar de la historia de arquitectura para hablar. Y hoy en día el hormigón armado de verdad que es algo genial. Y empezó a hablar de la técnica del hormigón. Y hablando del tiempo del hombre, no del tiempo de un material que tiene 5 o 10 años. Y eso me pareció increíble, un poco porque todo lo que hablaron, ¿no? De la dificultad de hacer la síntesis, la dificultad de hacer lo que es simple, como María Pajés habló, es una cuestión que es muy técnica, ¿no? Para parecer simples, para la cantidad de máquinas, 18 máquinas para hacer una curva en un hilo, ¿no? O la cantidad de técnica que hay para hacer una parábola de hormigón con 12 centímetros, ¿no? En el medio, ¿no? La cantidad técnica y ética necesaria para hacer el mínimo. Y eso me pareció tan lindo, de verdad, muy, muy emocionante sus palabras y su clase. Aunque tenemos que cerrar, aquí me parece que quería Rosy quería hacer una pregunta también. Fernando, no sé, pregúntale. Sí, claro, por para favor. cerrar, para cerrar. Rosy. Para cerrar, sí. Voy a hablar, ¿está? Por eso. Perfecto. Así tiene un poco más ahí. No, el comentario que quería hacer también viendo el espectáculo que vimos ayer y en relación a lo que hablaban como de... Creo que ayer todos cuando vimos eso nos quedamos con esta sensación como que lindo sería asistir a este espectáculo en vivo y bueno, mirándole el lado positivo a esto de verlo como lo vimos, lo que me llamó mucho la atención fue cómo se explotaron las posibilidades también de poderlo mostrar desde diferentes ángulos a ese espectáculo, y me llamó mucho la atención el tema de los planos así como súper arquitectónicos vistos de arriba, cuando nos quedabas como centrada bailando. Bueno, un poco era eso. Ajá. Sí, es verdad. Es que para hacer ese vídeo, ¿verdad, Larvi? Estuvimos trabajando porque es otra manera de presentar un espectáculo, es los diferentes puntos de vista, ¿no? El espectador normalmente lo tiene frontal y ahí era pues muchos diferentes puntos de vista porque las cámaras tienen infinitos puntos de vista. Entonces ahí era interesante también verlo todo desde otra perspectiva. Pero fue un trabajo, ¿eh? Te imagino. Gracias, Rosy. Hay una pregunta Una para última cerrar, ya. que es interesante, Ángela. Sí, esta es interesante también. Es una pregunta técnica. de Alice, dice, bueno, que como también ellos están proyectando espacios para bailar en espacios abiertos entre los jardines, qué características técnicas debería de tener el suelo. Es decir, hemos hablado de cómo es el suelo cuando se baila en un escenario, ese suelo que pesa un montón de toneladas, no me acuerdo cuántas, pero eran muchísimas, ¿no? Pero que si hay alguna necesidad específica del suelo cuando se trabaja en un espacio abierto. ¿Cómo lo resolvéis cuando hay que bailar en un espacio abierto? La superficie del suelo.
A ver, bueno, en un espacio abierto, si te refieres a un espacio que se ha preparado para que sea un escenario, o normalmente nosotros el suelo lo llevamos, lo ponemos y lo quitamos. Es decir, tiene que haber una base plana, sólida, estable, lógicamente, pero encima ponemos este suelo, que es un suelo de una casa británica que se llama Arlequín, que son especialistas en hacer suelo de danza, porque para el flamenco el suelo es como un instrumento más. Entonces, nosotros por eso llevamos el suelo, que se monta y se desmonta cada vez que hacemos una función. Y por eso nos garantiza esto que el suelo sea el adecuado. Entonces, nosotros recomendamos siempre que es mejor llevar un suelo de danza, porque es muy importante pisar bien, que tenga buen sonido, que sea estable y sobre todo para la salud del cuerpo, que tenga cierta flexibilidad, porque no es un suelo duro de hormigón, sino es de madera de haya, con un espacio, una cámara entre medio, es decir, que tiene todo un trabajo, porque el suelo es muy importante, ¿vale? Claro. Bueno, Larvi, pues nos... sonido, Larvi. Larvi, sonido. Nos despedimos. No, entonces, el tema es muy importante defender lo que es la esencialidad de las artes escénicas. Y las artes escénicas tienen como naturaleza los teatros cerrados. Es decir, el trabajo de la performance, es decir, que es verdad, llevar el espectáculo al aire libre entra en otro debate. Y estaría bien tener otro momento para comentarlo. Muy bien. Bueno, Ángela. Nada, que yo volver a daros mil gracias por la clase que nos habéis dado, María y Larvi, por el tiempo que le habéis dedicado, el cariño a la clase, por las horas también, estas horas brasileñas nocturnas, además sin gin tonic luego, además. Y os lo agradecemos muchísimo, María, de verdad. Bueno, María, muchas gracias. Un beso muy fuerte. Muchas gracias a vosotros. Larvi, Y un abrazo muy ánimo, fuerte. hacer. Bueno, Gracias, gracias. enhorabuena. Gracias. Chao, Ángela. Chao, Gracias. chao. Adiós, Gracias, Álvaro. adiós. Adiós, Fernando. Nos vemos Adiós. amanhã, né? Ana. Hasta mañana, todos. Hasta Adiós a mañana. todos. Adiós. Até. Adiós, gracias. Hasta luego. Tchau, Nacho. Obrigado. Adiós.